Saludamos a todos los hermanos que están con internet. Vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Estamos llegando al final de este libro magnífico de Santiago. Y en el capítulo 5 hemos considerado el domingo pasado, y vamos a repasar para conectarlo con el mensaje de hoy, los pasos para restaurar al enfermo. Ahora, dijimos que esta enfermedad es por una disciplina directa de Dios. No toda enfermedad es disciplina, pero algunas enfermedades son producto de la disciplina de Dios. Entonces nos dice en el versículo 14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vimos los pasos para restaurar a un enfermo, que en el contexto su enfermedad está postrado por disciplina de Dios. Por eso el enfermo, fíjense, tiene que solicitar que vengan los ancianos y que estén orando por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y nos dice el versículo 15, y la oración de fe restaurará, lo volverá a poner de pie al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Es muy importante el contexto para la interpretación. Hay muchas posiciones con respecto a este versículo, pero claramente está hablando de pecado, está hablando de confesión, está hablando de llamar a los ancianos. Y es algo que a veces no escuchamos, pero entendamos que el pecado tiene sus consecuencias. Y una de las formas como Dios disciplina a nuestras vidas por nuestro pecado es a través de una enfermedad. Por eso es importante llamar a las autoridades de la iglesia, pastor, anciano, y que ellos puedan, o él, si es una persona que está solamente, pueda orar por ese enfermo, ungirlo con aceite en el nombre del Señor. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por eso, conectándolo con esta realidad, nos dice el 16, por tanto, por lo que viene diciendo anteriormente, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Ahora, muchas veces en toda iglesia hay problemas, hay ofensas, verdaderamente se llega a lastimar un miembro con otro por actitudes, por acciones, por palabras, por comentarios, pero lo importante es poder tener esta confesión unos con otros. Es la única forma de restaurar la comunión y preservar la unidad. Y muchas veces nosotros creemos que vamos a la iglesia individualmente y que no importa lo que yo hago, cada uno es responsable por sus propias decisiones y no afecta a la iglesia. Y eso es un error, porque somos el cuerpo de Cristo. Y lo que hacemos positivamente o negativamente afecta al resto del cuerpo. Es lo mismo que yo me rompa el dedo con un martillo y diga, bueno, no importa, total es el dedo pequeño, el chiquito, lo voy a ignorar, sigo igual como si nada hubiese pasado. Es imposible, porque no te va a dejar pensar en otra cosa, vas a ser conmovido física y emocionalmente y vas a tratar de protegerlo para que se pueda curar y sanar. Es así como funciona el cuerpo de Cristo también. Ahora, continuando con este contexto de lo que es el pecado
y lo que es la disciplina y la postración, llamar a los ancianos que oren, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Para no llegar a ese estado de llamar a las autoridades, debemos aprender a madurar como cuerpo, como hermanos, como iglesia, y confesar nuestros pecados unos a otros, vuestras ofensas, lo que yo puedo hacer en contra tuya, o tú puedes hacer en contra mía. ¿Se entiende? No existe la perfección, pero sí existe el perdón. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay perdón en una iglesia? ¿Qué pasa cuando dejamos que la división comience a actuar en nuestra congregación? Cuando empieza a haber grupos, bandos, y ahí se empieza a fracturar el cuerpo de Cristo y comienza ese testimonio a ser afectado, a ser dividido y para terminar siendo destruido. Entonces es muy importante, Dios pone el énfasis hacia que nosotros tenemos, buenas noches, que confesar nuestras ofensas los unos para con los otros. ¿Se entiende entonces? Qué importante es confesar. Estamos ahí en Santiago capítulo 5, versículo 16. Y dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Ahora, esa oración que hacemos unos por otros. Ahora, fíjense, una de las cosas que yo he aprendido con los años y la experiencia, es que uno cuando no está bien con el otro, cuando yo tengo un problema con alguien y no lo arreglo, se va a notar porque no voy a poder orar por esa persona. Porque me da bronca, porque guardé algo, porque tengo algo escondido en el corazón. Entonces, es importante orar por esa persona, por ese hermano, que hay un problema que no es solucionado. Tengo que resolverlo. Aunque yo me vaya de acá y me vaya a otra iglesia, el problema sigue afectando mi vida porque sigo siendo del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Muchas personas se ofenden, no arreglan, no piden perdón, se van. Y se llevan el pecado y el problema a otra congregación y no van a prosperar y no van a avanzar porque tienen que resolver en comunión y en completa paz esa dificultad, ese problema que hay, y eso tiene que ser resuelto. Si hay algo que la cruz nos ofrece, Cristo nos ofrece cada día, hermanos queridos, que seguimos siendo pecadores, que seguimos cometiendo errores, es que debemos ir en confesión a nuestro Dios y decirle, Señor, perdóname porque estuve mal, porque tuve esta mala actitud, porque tuve este mal pensamiento, porque tuve esta mala acción. Entonces, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para seguir teniendo común unión con el Padre. ¿Se entiende? Ahora, teniendo en mente lo que hemos visto el domingo pasado, vamos a ver lo que nos toca en esta oportunidad, y sigue con el mismo tema, porque la parte final del versículo 16 de Santiago 5:16, la parte final dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, ¿a qué se refiere con que puede lograr mucho? Está hablando de poder orar, interceder, como lo decía en la primera parte, orar unos por otros para que seáis sanados. Muchas enfermedades, mucha debilidad, mucha falta de poder en la iglesia es porque no existe una correcta relación un miembro con otro. Y es algo muy común, como nos pasa a veces en la familia, ¿no?
Siempre hay un pariente que está lejos, que está ofendido, que está enojado, que no quiere saber nada. Uno, cuando viene la fiesta, se arma el problema, ¿no? Cuando uno los quiere juntar en la mesa y brindar. Y uno dice, ojalá que no venga fulano. Ojalá que Mengano no venga, porque me arruina la noche. ¿Por qué? Porque uno tiene problemas sin resolver. Tiene a veces amargura en el corazón. Entonces, el pecado, tenemos que entender, siempre trae consecuencias. Pero, ¿cómo se soluciona el pecado uno con otro? Confesando vuestras ofensas, unos con otros, y orando unos con otros. Y nos dice Santiago, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y vamos a ver el poder de la oración intercesora, porque la oración a la cual se refiere Santiago es la oración intercesora. La oración que vos hacés por el otro. Y ¿sabe cómo comienza Dios a hacer una obra en el corazón de una persona que tal vez está mal, está débil o está lejos? Orando por esa persona. Ahí comienza a activarse la gracia y el poder de Dios para poder resolver, para poder arreglar esa diferencia que te distancia, que te aleja. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Eficaz significa que tiene mucha fuerza, mucho poder y podés prevalecer mediante esa oración que vas a hacer. Ahora, cuando habla la oración del justo, está hablando no solamente justo porque es salvo, sino justo tiene que ver con una conducta de obediencia. ¿Se entiende? Una vida justa. No solamente que somos justificados delante de Dios por la fe. Fíjense lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Para que nuestra oración sea eficaz, que tenga mucha fuerza y pueda prevalecer al interceder, tenemos que estar en obediencia con Dios, en obediencia con los principios y mandamientos de Dios. Si yo quiero ser una persona de impacto y de poder en la oración, tengo que ser una persona obediente. ¿Qué dice Jesucristo? Juan 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjense, hay un condicional ahí. Primero, si permanecemos en Él, en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros. Quiere decir que hay una obediencia, una sumisión a la voluntad de Dios. Miren lo que dice, y el resultado, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y os será hecho. Si queremos tener una oración, volviendo a Santiago, eficaz, de mucha fuerza, poder prevalecer con esa oración, tiene que ser la oración de un justo. De un justo. Ahora, vamos a ver que Santiago, que es, recuerden, un hombre que era un ejemplo en cuanto a su vida de oración. Yo les contaba que a Santiago le decían rodilla de camello, porque el camello cuando se va a bajar que está parado en sus cuatro patas y va a descender para echarse, se apoya sobre sus dos rodillas y para pararse de la misma forma se apoya sobre sus rodillas. Entonces el camello tiene un callo formado de tanto hacer ese movimiento, de subir, de bajar, de subir, siempre sobre sus rodillas. Y Santiago tenía ese testimonio de ser un hombre de tanta oración que sus rodillas tenían callos formados de tantas horas de permanecer de rodillas ante Dios. Entonces las palabras de Santiago contienen no solo una verdad, lo que dice la palabra, sino un ejemplo. Y él nos dice
y lo va a ilustrar a aquellos, recuerden que Santiago le escribe ¿a quién? A los judíos creyentes, a los hebreos que se habían convertido a Cristo como Mesías. Y va a utilizar un ejemplo del poder de la oración de intercesión con un ejemplo del Antiguo Testamento de un hombre conocido por su poder, un hombre que es conocido en el Antiguo Testamento por los poderes milagrosos que obraban en su vida. Y nos dice versículo 17, observen, dice Elías, va a hablar de el profeta Elías. Santiago 5, 17. ¿Lo tienen ahí? Santiago 5, 17. Entonces, Santiago va a ilustrar con el ejemplo del profeta poderoso del Antiguo Testamento llamado como Elías Tisbita. No sé si te acordás de Elías, el profeta de Dios. Ahora, lo primero que me va a decir sobre Elías, este hombre poderoso en oración, es Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, nos dice en primer lugar. Cuando pensamos a veces en un hombre de Dios, tenemos la tendencia, a creer que esos hombres del Antiguo Testamento, como Elías, en este caso el profeta, eran superhombres, eran Superman de la fe. Y lo primero que Santiago nos va a explicar, la característica de Elías, dice que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa esto de que tenía pasiones semejantes a las nuestras? Está hablando de sentimientos o afectos semejantes. Es como vos, Elías era como vos, era como yo, de igual condición. No está hablando de superhombre, sino están hablando de un hombre que tenía sus dificultades, sus momentos, a veces que estaba con toda la fuerza, a veces tal vez no estaba tan animado, pero nos habla de igual condición. Fíjense, esa palabra, pasiones como las nuestras, nos ilustra en Hechos 14, 15. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, versículo 15. Vamos a ver que ahí llega Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero y lo comienzan a escuchar en Licaonia y van a creer que son, por su fuerza de predicación y poder en su palabra, van a creer que son dioses y lo van a venir a adorar, van a traer toros, guirnaldas, imagínense, ¿no? Y dice Pablo en el versículo 15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Ahí está. Pablo le dice: nosotros no somos dioses como ustedes creen y nos vienen a adorar. No cometan este error. Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Es lo primero que comienza diciendo acerca de Elías. Entonces, por supuesto que uno tiene que tener un testimonio y caminar lo más cerca de Cristo que se pueda, pero no es que pone a Elías y vos pensás: Elías era un hombre inalcanzable. Yo nunca voy a ser Elías. Y sí, porque lo primero que nos caracteriza y nos iguala con Elías es que Elías era un hombre de la misma condición humana como yo y como vos, con sentimientos y afectos semejantes
era Elías. Entonces lo primero que Santiago me dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, a pesar de que somos como Elías, nos alienta diciendo, miren lo que dice en el versículo 17, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta oración que ilustra Santiago, acuérdense que tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la disciplina y el poder intercesor de una persona justa que puede orar por esa persona que está en desobediencia, que está dándole la espalda a Dios, que tal vez está enferma como consecuencia de la disciplina divina. Entonces nos dice la palabra de Dios que la oración de Elías va a ser ferviente. Esa oración va a ser ferviente. Significa intensamente, entregado por completo a la oración. ¿Y qué es lo primero que oró Elías? Vamos a ver el ejemplo, y vamos a estudiar un poquito lo que dice Santiago. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y miren lo que dice, para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La primera oración que hace Elías es muy interesante porque la primera oración que hace Elías tiene que ver con la actitud que tenía el rey que estaba a cargo de lo que era Israel, las 10 tribus del norte, porque el rey que estaba gobernando Samaria, lo que es la capital ahí, y todas las tribus del norte, las 10, era el rey Acab. El rey Acab. Y vamos a ver un poquito algunas características de este rey Acab. Fíjense en Primera de Reyes, vamos para el Antiguo Testamento, para entender lo que está diciendo Santiago. Y cómo Elías es un ejemplo de oración. ¿Tienen allí? Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver un poquito el testimonio del rey Acab y sus características. Fíjense, Primera de Reyes 16, versículo 29. Dice, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Este era el rey. Ahora, fíjate las características del rey. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más de todos los que fueron antes que él. ¿Observaste bien? Lo volvemos a leer en el versículo 30. Observen. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Sandra, ¿qué tipo de rey fue Acab? Malo, pero malo, de lo peor, ¿no? Dice el versículo 31, y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Un hombre que creía en el Dios verdadero se casó con una incrédula que era la mujer del rey de Sidón. Y a través de esa relación con esa incrédula, que era terrible mujer, incorporó y trajo la adoración a Baal y a Asera que venían de Sidón. Eran
Los Baales venían de esa zona y al casarse con una mujer incrédula, terrible, idólatra, esa mujer fue el instrumento para incorporar y traer toda la adoración a Baal. Y dice, y fue a servir a Baal, sirvió a este ídolo y encima dice, y lo adoró. El rey de Israel adorando a Baal, sirviendo a Baal, casándose con una mujer incrédula. Dice versículo 32, y edificó un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. Fíjate, le hizo como si fuera que un pastor adorara al gauchito Gil, imagínate, ¿no? Y haga la casita de gauchito, y lo adorás, siendo que vos supuestamente sos un siervo del Dios vivo y verdadero. A ese nivel estaba el rey y todo el pueblo fue arrastrado por esta idolatría y dureza del corazón de este rey llamado Acab. Fue peor que todos los que venían anteriormente. Ahora, ¿cómo es que Dios va a quebrantar el corazón de este rey que ha introducido a través de su esposa incrédula la idolatría? No solamente en la casa, ahí en Samaria, que era el lugar, la capital, sino el pueblo va a comenzar a adorar y a seguir a Baal. Tremendo pecado, tremenda dureza de este rey. Ahora, Dios había establecido en su palabra que si su pueblo le daba la espalda y adoraba a otros dioses, los de la tierra de Canaán, ¿se acuerdan cuando Dios los va a introducir allí? Dios iba a castigar, disciplinar a su pueblo por medio de, le va a faltar, según la palabra de Dios, no iba a llover sobre la tierra de Israel. Ellos tenían 2 lluvias nada más, la temprana y la tardía. Un pueblo que estaba dedicado a la agricultura. Entonces, eso es lo que pasa a veces con nosotros. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios, pero muchas veces somos duros de corazón, le damos la espalda, hacemos lo que queremos. Y de alguna manera Dios nos va a llamar la atención y va a disciplinar nuestras vidas. Entonces, Dios va a enviar a su siervo, el profeta Elías, para confrontar a Acab con su pecado, para que se arrepienta de toda la idolatría y el pecado que ha practicado, siendo que Dios lo había puesto para que llevara adelante a Israel, las 10 tribus del norte. ¿Se entiende? La primera oración que hace Elías es para que Dios castigue y juzgue a la nación de Israel, las 10 tribus del norte, y va a confrontar al rey Acab para que cambie de actitud. Entonces la primera oración que hace Elías es para que Dios castigue el pecado de Israel y el pecado del rey. Fíjense, lo encontramos en Primera Reyes 17, ahí nomás, versículo 1. Ahí se le va a presentar Elías, el profeta, va a confrontar al rey con su pecado, le va a decir: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, este es el rey: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, Elías es un profeta, un hombre que comunica el mensaje de Dios. Y entonces, ¿cuál va a ser el mensaje para hacerlo recapacitar y reflexionar al rey Acab? Mirá, Acab, te vengo a avisar que no va a haber lluvia ni rocío por un tiempo largo. Ahora, ¿por qué Elías podía orar para que Dios cierre el cielo y no caiga lluvia
como castigo por la idolatría y la apostasía de Israel que estaban viviendo en ese momento. No porque el profeta se le ocurriese declarar una palabra propia, sino que la oración de Elías que va a hacer para que no llueva está basada en la promesa de castigo de la ley de la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo Elías puede decir Dios, cerrá los cielos, que no llueva sobre Israel por el tiempo que Dios va a determinar? Porque fíjense en Deuteronomio, capítulo 11, el quinto libro de la Biblia, tenemos allí Deuteronomio, capítulo 11, vamos a encontrar lo que estaba escrito en la ley. No es que Elías se le ocurrió decir, bueno, voy a declarar que no va a llover, sino que la oración que Elías va a hacer para que Dios discipline a su pueblo por la idolatría y apostasía va a ser porque estaba escrito en la ley que no iba a llover. Fíjense lo que dice Deuteronomio 11, versículo 13. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, observen, ¿cuál es el condicional? Sucederá que si obedecéis mis mandamientos. Versículo 14. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ¿Escuchaste bien? ¿Qué le dijo Dios en la ley? Que si Israel obedecía los mandamientos, como bendición, Dios mandaría la lluvia a un pueblo agricultor que necesitaba en un lugar semidesértico de esas dos lluvias para prosperar y tener todo lo que necesitaban para comer. Nosotros acá en Argentina hemos venido de una sequía y eso que estamos en el 2023, ¿cómo afecta a la economía una sequía? Porque se pierden cosechas y se pierden divisas, se pierden dólares, las reservas. Eso ha afectado a nuestra nación. Imagínense un pueblo que vive de eso nada más y que las dos únicas lluvias que hay por año, Dios le dijo, si ustedes obedecen, yo voy a mandar la lluvia. Pero miren la advertencia. Versículo 15. Y dará hierba en tus campos, para tu ganado. ¿Ven? Hay pasto. Comerán y te saciarás. Ahora, cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis, que es lo que estaba pasando con Acab. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros, observen, y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Ahí está la advertencia. Si Israel se entregaba a los ídolos y a la idolatría, estaba escrito en la palabra que la ira de Dios se iba a desatar en juicio, ¿cómo? Cortándole el agua, trayendo sequía a su pueblo Israel. Y esta fue la primera oración que hizo Elías. Fue al rey y le dijo, mira acá, así dice Dios, no va a llover. ¿Pero por qué? Porque estaban adorando a Baal, a Acera, porque estaban dándole la espalda a Dios. Y el pecado siempre trae consecuencias. Tenemos que entender qué es lo que nos pasa, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. No es que las cosas salen porque tienen que salir, no. Si tenemos a Dios, tenemos a Cristo, todo tiene un propósito, tiene una razón y tiene un significado. Entonces nosotros tenemos que analizar por qué a veces nos pasan cierto tipo de cosas. Como estaba pasando cuando escribe Santiago, algunos que estaban enfermos, postrados, y no sabían por qué estaban enfermos. Y estaban disciplinados por Dios y no se estaban enterando que era por su pecado, por su falta de arrepentimiento, que estaban postrados en una cama y no podían levantarse.
Por eso debían pedir la intervención de las autoridades, de los ancianos, el pastor, para que vengan a orar por él. ¿Se entiende? Entonces la oración de Elías está directamente relacionada por una actitud, primero, de que Dios juzgue a su pueblo. La primera oración es decir, Señor, juzgalo. No puede ser que cuando Elías estaba, los profetas de Dios los perseguían y los asesinaban. Escuchen bien. Y ahora vamos a ver otra actitud de esta mujer terrible, Jezabel. Fíjense lo que hacía con los profetas falsos que había traído e introducido. Encontramos allí en Primera Reyes, capítulo 18. Primera Reyes 18, versículo 17, nos dice: y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú perturbante de Israel? Perturbador de Israel. Ahora fíjense cuál es la expresión del rey, ¿no? Ya pasaron 3 años de sequía. Ya le había advertido lo que iba a pasar. Y 3 años después que no llovía, que la estaban pasando mal. ¿Cómo cuando uno tiene un corazón duro, se enoja con el mensajero y no se hace cargo uno de su pecado? De decir, no, la verdad que estoy mal, que estoy equivocado, que yo tengo que cambiar. Y entonces fíjense, el rey dice, sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo el rey: ¿eres tú perturbador de Israel? Por culpa tuya, le está diciendo, nosotros estamos pasando hambre y sequía. Y no era por Elías. Mirá lo que dice, versículo 18. Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. ¿Querés que te vaya bien haciendo mal? Provocando al Dios de los cielos con ídolos. Y eso es lo que le dice en la cara Elías al rey. Y fíjate qué más el pecado, hasta dónde llegaba, versículo 19. Ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal. Escucha bien. Y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. El rey le estaba dando de comer a 850 profetas falsos de Baal. ¿Cómo no va a venir la ira de Dios sobre su pueblo por la idolatría? Y entonces los va a desafiar Elías. A los 850, imagínate que hay que darle de comer todos los días, ¿no? En la mesa del rey, vengan zánganos, vengan falsos profetas, coman lo que quieran. La reina, la que está, la esposa del rey, Jezabel, les está dando de comer a todos estos perversos hombres, mientras que los profetas de Dios están siendo perseguidos, viviendo como ratas escondidos en las cuevas, y había matado a muchos, Jezabel. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo pecado tiene consecuencias. Y la mujer fíjense lo que dice ahí en el capítulo 18, versículo 13. Dice: no te han contado a mi Señor lo que hizo cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Se va a encontrar con otro profeta de los de Dios. Y él dice: ¿no te contaron, mi Señor, lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas? Matar a los verdaderos, sostener a los falsos. Darle de comer a 850 zánganos que están haciendo pecar a Israel. ¿Qué va a pasar? Los va a desafiar. ¿Los va a desafiar quién? Elías. Y le va a decir: a ver, vamos a hacer un sacrificio, a ver si Baal es el Dios del fuego, del trueno, a ver si les responde. Y van a estar clamando, cortándose la vena ahí con sangre. No pasó nada. Y entonces Elías va a orar al Dios de los cielos
Ahora, ¿se entendió entonces, hermano? Volviendo, que la primera oración que nos menciona Santiago, la primera oración de Elías, versículo 17, dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Acá nos da la totalidad del tiempo que duró la sequía. 3 años y 6 meses. Una miseria, los animales muertos, no había hierba, no había nada para comer, ¿se entiende? Pero ¿por qué es esto? Porque es el juicio, porque es la disciplina, por el pecado de su pueblo. Y es lo que está hablando Santiago en el contexto. Por eso estaban muchos postrados y debían llamar a las autoridades para que oren por ello. Ahora, te quiero mostrar, porque dice versículo 18, y otra vez oró. Pero entre la primera oración y la segunda oración, ¿cuánto tiempo pasó? A ver, ayúdenme. A ver, Raquel. 3 años y 6 meses hay entre la primera, que diciendo Dios, castigalo, porque la ley dice que si ellos te abandonan en la idolatría, no va a llover. Eso fue lo que reclamó Elías. Y después volvió a orar. Pero te quiero mostrar cuándo volvió a orar orar Elías a favor del pueblo y que la lluvia vuelva. Observa. Volviendo nuevamente a Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a encontrar que Dios le va a decir al rey: tráeme todos esos sacerdotes que vos le das de comer, Jezabel, 850 contra mí solo, contra mí. Los 850 contra mí, yo represento a Jehová y le voy a mostrar a través de este sacrificio quién es Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Dios verdadero de Israel? Los va a confrontar y sabemos que Dios respondió. Miren lo que dice capítulo 18, versículo 37, en este desafío que pasa 3 años y medio entre una oración y la otra. Dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. ¿Ven? Después de que el pueblo reconoce quién es el Dios de Israel, y fíjense qué va a pasar. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló. ¿Cuántos degolló, Sandra? 850 falsos profetas que debían morir. ¿Sabes por qué? Uno dice: che, qué duro. Pero ¿sabes por qué lo hizo Elías? Porque la ley se lo pedía. Fíjense, vamos a mirar un segundo en Deuteronomio. No era un juego esto, Deuteronomio 13:5, ¿qué decía la ley? Conocía bien la ley, Elías, podía reclamar el juicio por el pecado y la idolatría y la apostasía de su pueblo. Deuteronomio 13:5 nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 13:5 dice así la palabra del Señor: pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Cómo quitará el mal, Raquel?
¿Qué debían hacer con esos profetas falsos? A degüello, hay que matarlo. Y una vez que uno obedece, que uno ejecuta la voluntad de Dios, es dura. Volviendo para terminar a 1 Reyes 18, quiero mostrarte qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo va a venir la segunda oración? No es que fue algo así nomás. 3 años y medio pasó entre la primera oración y la segunda. Elías confronta al rey, enfrenta a los 850 profetas falsos. Dios demuestra ser quien es, el pueblo le adora. La sangre falsa corre por el río Cisón. Y una vez que el pecado ha sido quitado y que la idolatría ha sido despojada ya a un lado, miren lo que dice 1 Reyes 18. Acuérdense que leímos en el versículo, vamos a leerlo al 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí lo degolló. El Cisón es un río que recorre 70 kilómetros y desemboca sobre el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Y allí la sangre de estos falsos profetas que comían ya no estaban más, no quedó ninguno. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 41. Elías dijo a Acab, después de este espectáculo y desafío: sube, come, bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Le dice al rey ahora sí come, ahora sí disfruta, porque se viene el agua. Esta es la segunda oración de Elías. ¿Por qué se vino el agua? Porque se quitó lo que producía la ira de Dios. Se quitó, reconoció el pueblo a Jehová como el Dios verdadero. Se terminaron los 850 profetas falsos muriendo, dice el versículo 42. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro sobre sus rodillas. ¿Sabe qué está haciendo Elías? Está orando para que Dios vuelva a traer la lluvia, porque acaban de quitar lo que producía la ira de Dios. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: 7 veces vuelve a mirar. Así que fue a mirar si había alguna nubecita, ¿viste? Porque, claro, era todo celeste. El calor que hacía, los animales no quedó nada, no tenían para comer. Y sucedió, 44, que a la 7ª vez le dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube. Y dijo a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Porque si te agarraba la lluvia en el llano, ahí va a quedar empantanado. Así que le dice: empezá a agarrar tu carro y empezá a caminar, porque se viene el agua. Se viene el agua, se viene la bendición. Dios ha quitado la maldición por la oración de su siervo, porque se ha hecho la voluntad y se ha glorificado su nombre. ¿Se entiende? El poder de la oración intercesora que tiene Elías. Y mira lo que dice, versículo 45. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel, este es el valle, y la mano del Señor estaba sobre Elías, escucha bien, el cual ciñó sus lomos, se ató ahí el cinto de la túnica y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Te quiero mostrar porque este versículo es tremendo. Dice: la mano del Señor estaba sobre Elías. ¿Sabes por qué dice esto? Porque Elías se puso a correr, se ciñó el cinto. ¿Sabes cuántos kilómetros corrió? Yo saqué el cálculo. Era más que un 42K. 43.4 kilómetros corrió adelante del carro Elías, reconociendo la victoria y teniendo la fortaleza, sin ser un atleta ni Kipchoge ni nada de esto, corrió más que un 42K.
adelante del rey, teniendo la victoria que Dios le había dado. Y volviendo entonces para terminar en Santiago, ahora que hemos comprendido un poquito más la historia, que a veces uno lee y no entiende cómo es que pasó esto. Entonces dice versículo 18, Santiago 5:18. Y otra vez oró, acordate, 3 años y medio después, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El poder de la oración intercesora, de acuerdo a las promesas, las advertencias de la palabra de Dios. Dios cerró los cielos por castigo que estaba escrito en la ley, que no llovería, por el pecado de idolatría de Acab y el pueblo. Cuando el pueblo reconoció a Jehová como el Dios verdadero y vivo, cuando degollaron a los 850 profetas falsos y la sangre corrió por el Cisón, ahí fue que volvió a orar Elías para que Dios restaure el agua, la lluvia, y vuelva la bendición sobre su pueblo Israel. Hoy hemos visto el poder de la oración intercesora, mostrando que podemos orar cuando un hermano está mal, ha caído, ha fallado, se arrepiente, pide perdón, Dios lo levantará. Tenemos que hacer este tipo de oración y aprender de lo que Santiago nos enseña y nos instruye a todos en esta noche. Simplemente que el Señor bendiga sus vidas y bendiga su palabra.